que sea, que la podamos utilizar, Señor, para, para crecer, Señor, tanto espiritualmente, Señor, también como para hablarle a las demás personas, Señor, que no te conocen, Señor. Padre, pongo en tus manos, Señor, esta palabra en esta mañana y cada una de las cosas, Señor, que vayamos a hacer en esta mañana también, Padre, que glorifiquen tu santo nombre y que puedan, Señor, ser de bendición también para nuestras familias. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los niños también que recibieron sus palabras, Señor, por cada uno de todas las personas que estamos en esta tierra, Señor, te pido por la bendición especial, Señor, que te hemos venido pidiendo, Señor, la salud del mundo, Padre, que tú, con tu mano poderosa, Señor, y con tu poder puedas minimizar, Señor, esta situación lo más pronto, Señor, si es tu voluntad, y ponemos en tus manos, Señor, todo esto, Señor. Gracias, te doy, bendito Dios, por todo, pongo en tus manos esta mañana, en el dulce nombre de Jesús te doy gracias y oramos, Señor, amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario, por apoyarnos. Y eh, en este momento vamos a partir al tiempo de predicación, así que le invito a que por favor nos acompañe con su Biblia, ahí en Romanos capítulo 6. Vamos a tratar de seguir la misma línea que hemos tenido. Y realmente es que Romanos nos habla muchísimo y tal vez de vez en cuando hacemos algún tipo de cambio con los mensajes, pero la palabra de Dios está ahí y el Señor quiere guiarnos a lo que nos muestra aquí en Romanos. Así que busque ahí en Romanos 6, hoy vamos a estar a partir del versículo 7, pero vamos a estar recordando un poquito lo que hemos visto las últimas semanas, cómo nosotros hemos estado viendo un tema bastante curioso que tal vez no nos agrade mucho aceptarlo, que no nos agrade mucho verlo de esa manera, pero Romanos 6 es un capítulo que nos habla muchísimo acerca de la muerte y tal vez no es un tema muy agradable, que a las personas les complazca escucharlo y realmente lo veíamos también en estos días. En el miércoles, lo que nos demanda la palabra de Dios aquí es que nosotros tenemos que vivir en la cruz con Cristo. Eso quiere decir muriendo todos los días a nosotros mismos. Entonces, me quedaba pensando de que esto no es algo agradable, esto no es algo fácil de sobrellevar. Tal vez nosotros pensamos que el cristianismo es muy sencillo y que no hay que hacer nada y realmente lo vemos en las cartas de los mismos apóstoles y las mismas palabras del Señor Jesús, que el cristianismo es una manera de seguir a Dios donde vamos a topar con dos cosas necesariamente, una con sufrimiento y la segunda es con la muerte. Eso lo vemos en la carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro nos hablan básicamente de la misma idea de que el cristiano sufre. ¿Y por qué sufre? Básicamente el peor enemigo del cristiano está atacando todos los días. El peor enemigo del cristiano no es el diablo, no es nuestro vecino, no es un familiar. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y esa lucha la enfrentamos todos los días y muchas veces no da tregua, ni un solo segundo. Entonces, lo que nos dice Pablo aquí es, hay que morir. Entonces, ese es el mensaje que vamos a estar viendo en esta mañana. He muerto con Cristo, viviré con Él. Lo vamos a estar viendo en los versículos del 7 al 10 y va a seguir trayendo la misma idea, morir. Entonces, es bastante difícil ir asimilando estas verdades. De hecho, sí que a partir del versículo 11 en adelante veremos un poquito más de forma práctica lo que quiere decir esta verdad. Pero Pablo estaba respondiendo a esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abundó y queremos que la gracia sobreabunde? No, de ninguna manera. No podemos vivir en un libertinaje, no podemos estar viviendo de esa manera. Entonces la respuesta de Pablo es no, no vamos a perseverar en el pecado, de ninguna manera. Es la respuesta del versículo 1. Entonces Pablo nos expone cuatro realidades de por qué no podemos vivir en el pecado. La primera es que hemos muerto, que nuestra vida en esta tierra ya no es lo mismo, ya no nos interesa, ya no nos llama tanto la atención como antes. Encontramos alegrías, encontramos bendiciones, pero realmente este mundo nos deja un sinsabor y nos recuerda que necesitamos a Jesucristo reinando en esta tierra.
Entonces, primero, no voy a perseverar en el pecado porque yo ya morí a esta tierra. Esta tierra no tiene mayor apego para mí. Hay proyectos, hay personas que amo, hay personas con las que yo quisiera seguir compartiendo, pero, en fin, podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero, yo estaré muchísimo mejor. Así que es una de las primeras realidades. La segunda realidad es de que fui bautizado. Nos recuerda inmediatamente el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando usted y yo creímos en el Señor Jesús, nuestra vida fue transformada. Pero también que nosotros le dijimos al mundo con el bautismo, soy seguidor de Cristo. Porque soy seguidor de Cristo, voy a vivir con Él. Entonces, ¿por qué no puedo perseverar en el pecado? Porque yo tuve un compromiso público con toda la iglesia y con todo el mundo y decirles, soy bautizado, soy seguidor fiel de Jesucristo, o trato de ser un seguidor fiel de Jesucristo. La tercera respuesta, lo vimos el miércoles pasado, fue que fui crucificado con Cristo. ¿Por qué no puedo perseverar en el pecado? Porque yo estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi carne está crucificada. Y aunque mi carne por lo general se baja de la cruz en algunos momentos, yo tengo que dejar mi cuerpo, mis deseos, mis intenciones ahí en la cruz, recordando de que yo ya no puedo moverme del lado de mi Señor Jesús. Hoy veremos la cuarta respuesta y usted lo puede ver de manera sencilla cuando estudie Romanos 6 porque dice, la mayoría de estas respuestas empiezan con un porque. Entonces, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo. 5, porque si fuimos plantados juntamente con él. Y hoy estamos viendo a partir del versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Entonces, hoy vamos a estar viendo esta verdad. He muerto con Cristo. Y si muerto con Cristo, viviré con Él. Pudiéramos decir, de eso es el trato que hemos hecho con el Señor. Señor, renuncié a esta vida, yo ya no quiero nada con esta vida, yo ya no quiero vivir como yo vivía bajo mi propio gobierno, quiero que tú me gobiernes. Y el trato es de que yo te doy toda mi confianza, yo renuncio a mi vida y yo espero una promesa cumplida de ti, que si yo renuncio a mi vida aquí, tú me darás vida eterna el día de mañana. Por decirlo así, ese es el trato. Y algo hermoso es de que el trato, Cristo lo aceptó, porque Él es el que nos dio esas condiciones. Y la vida eterna empezó cuando nos rendimos a Jesucristo. Él nos bendijo con el Espíritu Santo y desde entonces nuestra vida ha cambiado. Entonces, esa es la realidad. Pero en la vida práctica lo que nos cuesta. El pecado está ahí. Entonces, ¿por qué vivir negándonos a nosotros mismos? Es lo que muchas personas se preguntan. ¿Por qué tengo que vivir una vida tan complicada? Vivir una religión, que es lo que muchos consideran, es que no tengo que hacer eso, no tengo que hacer lo otro, no tengo que ir aquí. Tal vez muchos lo ven como religión, pero nosotros lo vemos como una de las cosas que nos causan protección. Porque yo no me relaciono con ciertas personas o no voy a ciertos lugares por protección, por mi propia protección y porque eso le da gloria a Dios. Eso significa vivir con sabiduría. Entonces, ¿por qué negándonos a nosotros mismos? Pensará alguno. Otro pensará, ¿por qué complicar nuestra vida? Y así es como surgió estas doctrinas cristianas y lo ponen tan fácil. Haga lo que quiera, que al fin y al cabo usted es algo. Y algo que nos achacan muchas veces es que, como nosotros enseñamos la seguridad de salvación, piensan de que nosotros tenemos esa manera de pensar, hagamos lo que queremos porque ya somos salvos. Y lo que Pablo ha estado atacando aquí, dice, no, de eso no se trata. Aunque seas salvo, no puedes permanecer en el pecado. Muchas personas se quedan pensando, ¿por qué complicar nuestra vida? Ya la vida es complicada y además de eso, tener que negarnos a nosotros mismos. Otra persona se preguntará, ¿por qué tengo que morir al yo? ¿Por qué tengo que negarme a mí mismo todos los días? Y si usted lo ve así, a veces el cristianismo parece un poquito difícil. ¿Por qué vivir en la cruz cada día? ¿Por qué presentarnos delante del Señor y presentar nuestras manos, nuestros pies y decirle, Señor, eh, yo no quiero irme de tu lado, yo quiero estar en la cruz, toma mis manos, toma mis pies, toma mis ojos, toma mi boca y todo lo que yo hago y contrólalo. Entonces, estas preguntas están en las personas y es imprescindible, es crucial, es fundamental, es necesario responder por qué. Es necesario responder por qué le decimos a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, no hagas eso, no hagas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá. Es necesario tener una base clara de por qué nosotros le decimos esto. Y a partir del versículo 7 al 10
vamos a ir recordando algunas claves y me gustaría leer para ustedes estos versículos y después los vamos a estar tratando de exponer de la manera más clara posible. Dice Romanos 6, 7 al 10, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, Pablo continúa aquí su explicación de por qué tenemos que vivir en la cruz y por qué tenemos que morir a nosotros mismos, y nos empieza a dar un cierre en su parte doctrinal de este capítulo, y ahorita nos va a dar referencias más prácticas, lo cual nos va a quedar muchísimo más claro, pero vamos a ver por qué tengo que morir todos los días a mi yo, a mis deseos, porque tengo que vivir todos los días en la cruz, porque tengo que complicar mi vida y por qué tengo que negarme todos los días. ¿Por qué? Entonces vamos a ir viendo. Primero es porque nos recuerda nuestra vieja naturaleza. Yo tengo que morir todos los días a mi propio yo porque eso me recuerda de dónde vengo. No sé, por lo general a los niños que nacen en una doctrina cristiana o que nacen con padres cristianos, a veces les cuesta un poco más notar ese contraste, pero los que venimos del mundo, nosotros recordamos exactamente de dónde venimos y sabemos exactamente lo que podemos llegar a cometer. Entonces, ve el versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido justificado de esa vida de pecado, ha sido considerado justo a pesar de donde viene, a pesar de esa vieja naturaleza, y le recuerda de que hay una nueva naturaleza. Entonces, este versículo nos dice que hemos sido justificados del pecado. Morimos cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. En ese momento nosotros morimos a esta vida, a los deseos y a las pasiones de este mundo. Ese versículo nos recuerda cuando nos bautizamos y le dijimos al mundo que somos de Cristo. En ese momento morimos para muchas personas. No sé si fue su situación, pero a algunas personas les ha pasado que por seguir a Cristo, su familia lo rechaza totalmente, sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Dice, bueno, ya con usted ya no queremos nada, usted para nosotros murió. Y eso sucede cuando nosotros tomamos estos pasos de obediencia como el bautismo. Este versículo nos recuerda cuando cada día rechazamos la tentación para ser como Cristo. Muchos siguen, y me llama la atención, porque va a empezar Pablo a relacionar todo esto, nuestra muerte personal, con la muerte del Señor Jesucristo, y es lo que he estado haciendo en los últimos versículos. Y me llama la atención porque de manera práctica nosotros de una u otra manera admiramos alguna estrella o alguna persona talentosa en deportes o en el canto o en alguna otra habilidad. Tal vez tenemos alguna persona que nos causa cierta admiración y motiva en nuestras vidas. Entonces, temprano estaba viendo un video de Michael Jordan, decía, tal vez es mi culpa. Entonces decía él, tal vez es mi culpa que yo no les he explicado todo lo que yo he pasado para poder llegar a ser una gran estrella del básquetbol. Entonces me quedo pensando en estas personas, ¿qué pasaría si esa persona a la cual nosotros admiramos, ya sea un músico, un deportista o una persona de ciencias o una persona que le encanta escribir, se acercara a nosotros y nos dijera, mira, estos son los secretos para ser una persona victoriosa en esta rama? Yo creo que muchos de nosotros agradeceríamos muchísimo de sus consejos y los atesoraríamos con todo nuestro corazón y dijeron, wow, eso me lo dijo esta persona que yo tanto admiro. Y admiro a esa persona porque ha logrado grandes cosas. Y admiro a esa persona porque yo quisiera ser, en cierta manera, como él. Entonces, yo me quedo pensando también, por ejemplo, Michael Jordan, Michael Schumacher, Steve Green, que es un excelente cantante, o que es futbolista, ya mencioné alguno, pero la verdad no hay muchos tan buenos, por decirlo así. Pero me quedo pensando, esos tesoros, esos consejos que nos dan esas personas, a quienes nosotros admiramos, podemos llegarlos a atesorar.
y muchos de nuestros jóvenes se sienten muy apegados a estos personajes. Pero, ¿qué pasa con el Señor Jesús? El Señor Jesús es la persona que nosotros más deberíamos de admirar. Es la persona que más deberíamos de seguir, es la persona que más nos interesaría sus consejos. Y el consejo que nos dice el Señor Jesús, que la clave para una vida victoriosa, que la clave para una vida libre de pecado, la clave para una vida que le da la gloria, la honra, el honor y el respeto que Dios se merece, está aquí en el versículo 7. Morir a nosotros mismos. Entonces, vea qué curioso. Jesús comparte con nosotros sus mejores secretos. De hecho, esos secretos, estas claves para una vida cristiana, Pablo también las tenía en su corazón. Recordamos este versículo que mencionamos hace un momento. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y en Gálatas 2:20 dice, yo ya no vivo, más vive Cristo en mí. En Gálatas capítulo 5 dice, los que somos de Cristo hemos crucificado nuestros deseos. Este era el secreto de Pablo. Para mí Pablo es una persona que causa mucha admiración, sin quitarle el respeto al Señor Jesucristo, pero es una persona que causa tanta admiración porque era una persona vil, pecadora, orgullosa y un asesino en total potencia, y Cristo lo quiso utilizar. Y me quedo pensando, ¿cuál era la clave de él? Decidió morir a sí mismo. Él se consideró muerto a esta vida para darle la gloria a Dios. Otro personaje con el cual me relaciono más, y yo creo que era el viernes que mi esposa estábamos viendo parte de esta película de Jesús de Nazaret, y se veía a Pedro, y me encantaba cómo ponían a Pedro. Siempre fallaban en algunos aspectos conforme la historia, pero Pedro era una persona bastante complicada, bastante colérica, bastante rebelde, bastante insensato, y él tomó la decisión de morir a sí mismo. Y vemos en las últimas cartas, bueno, en la última carta de Pedro, y en la primera carta de Pedro, capítulo 5, donde dice, bueno, la verdad es que eso es lo que me toca a mí. Yo ya voy a morir, yo ya voy a entregar mi vida, como el Señor ya me lo afirmó. Entonces, Pedro ya está tranquilo. Él había tomado esta decisión, morir al pecado. Este versículo nos dice que hemos sido librados del pecado. Nosotros leemos aquí en nuestro español, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero una manera que podemos entender este versículo leyéndolo de esta forma, porque el que ha muerto ha sido librado o libertado del pecado. Eso es una total realidad para con Dios, y debería ser una total realidad para con nosotros. Deberíamos de vivirlo todos los días y decirle, Señor, yo ya soy librado del pecado, ya el pecado no me puede controlar. Si caigo en pecado es porque yo me descuido, porque yo no tomo las decisiones correctas, pero el pecado ya no tiene el control sobre mí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos? Porque aquí nosotros encontramos que estos versículos nos dicen que recordemos que tenemos una nueva naturaleza. Yo ya no vivo para esta tierra, yo ya no vivo para las metas o los deseos de esta tierra. Yo vivo para representar una nueva naturaleza en mi vida. Vean lo segundo, lo que vamos a ver en estos versículos 7 y 8, porque nos recuerda nuestra condición. Entonces, versículos 7 y 8, lo vuelvo a leer, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, en cuanto a mi antigua naturaleza, yo ya estoy muerto. Y yo ya soy librado del pecado. Esa es mi nueva naturaleza. Yo ya no estoy atado al pecado. Ahora bien, me recuerda mi nueva condición. Lo vuelve a decir aquí en el versículo 8. Si morimos con Cristo. Estos versículos nos recuerdan el pasado, vivir en el pecado, bajo su influencia, bajo el control y bajo la tiranía del pecado. Estos versículos nos recuerdan nuestra condición actual. Estamos muertos al pecado. Y cuando hablamos de muerte, por lo general nosotros tenemos una idea de que ya las cosas desaparecen, de que ya las cosas quedan extintas. Esa es una idea que la han abrazado los testigos de Jehová, y dicen que el que muere ya muere, desaparece, ya no pasa nada más. Es una idea bastante bonita, si usted la considera de una manera. Si usted es una persona rebelde con Dios, no quiere nada con Dios, y usted muere, usted simplemente desaparece. No tiene que pagar por sus pecados, no tiene que dar cuentas. Pero estaba leyendo en la Biblia de estudio Riley, tal vez alguno la tiene, lo puede corroborar ahí en Romanos 6. Entonces Riley explica que la muerte no es extinción, no es desaparecer,
Pablo aquí no nos está diciendo que nuestro cuerpo, nuestros deseos tienen que quedar extintos o tienen que quedar desaparecidos. Rairi explica que la muerte significa necesariamente separación y da 3 ejemplos. El primero, la muerte física. Separada, ¿qué es muerte física? Es la separación del cuerpo del espíritu. Eso nos dice Santiago, es así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, Rairi dice, cuando se toca el tema de la muerte, es simplemente separación. Veamos otro ejemplo. La muerte espiritual es la separación de la persona y Dios. Si está la persona, está Dios, pero esa persona nunca quiso entregar su vida a Jesucristo, nunca quiso rendirse ante Él, queda separado de Dios eternamente y para siempre. Y aquí Pablo nos está hablando que la muerte del pecado que nos pide aquí, dice que si morimos con Cristo, la muerte del pecado es la separación de mi vida del poder del pecado. De eso es lo que Pablo ha estado hablando. Pablo no está diciendo que yo tengo que morir, que tengo que flagelarme, que tengo que buscar la muerte todos los días, que tengo que desear y pedirle al Señor, mátame. De eso no se trata. Se trata de que yo tengo que entender que ya mi vida está muerta al pecado, al poder del pecado, al control tiránico del pecado, al gobierno del pecado. Entonces, ¿qué nos recuerdan estos versículos? Primero, que tengo una nueva naturaleza. Yo soy librado del pecado. ¿Y qué me recuerdan estos versículos? Que tengo una nueva condición. Soy muerto al pecado. El pecado no puede controlarme, salvo que yo se lo permita. De eso se trata la vida cristiana victoriosa. Todos nosotros tenemos las mismas luchas, las mismas tentaciones, a mayor o de menor medida, a una forma, a otra forma, pero al fin y al cabo es el pecado que se manifiesta en pecados. Todos tenemos el mismo pecado, pero se diferencia o se manifiesta en diferentes formas. Pero un cristiano victorioso es el que rechaza todo lo posible ese pecado. Santiago nos muestra un ejemplo, dice acerca de Elías que era un hombre sujeto, atado, amarrado a pasiones semejantes a las nuestras. Pero nos dice que él oraba, él se negaba, él no consentía con su propia naturaleza, sino que él daba todo su esfuerzo para ser una persona diferente. De eso se trata lo que Pablo nos está diciendo, que la influencia del pecado está ahí y está toda hora. Tal vez ni siquiera te has despertado y en tus sueños ya estabas pecando. La influencia está ahí, pero el poder ya no. Nosotros pecamos porque nos descuidamos, pecamos porque no oramos, pecamos porque no meditamos en su palabra, pecamos porque queremos recordar esa vieja naturaleza, pero tenemos una nueva condición, muerto con Cristo. ¿Qué más nos dicen estos versículos? Vemos el tercer punto. Bueno, nos recuerdan estos versículos nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva condición. Tercero, porque nos recuerdan nuestro nuevo futuro. Y quiero que quede claro esto, que es nuevo. Dice la palabra de Dios, cantada a Jehová cántico nuevo. Es algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es algo totalmente diferente a como era en el mundo. Usted y yo tenemos una vida totalmente diferente. Que nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor no pone remiendos. El Señor no pone, no viene a tapar, no viene a cubrir ciertas cosas. Él viene a crear una vida nueva. Yo puedo decir, en mi caso personal, yo soy un Ignacio totalmente nuevo. He cometido pecados, barbaridades, cosas espantosas, pero puedo decir, yo soy una persona totalmente nueva. Necesito el manual todos los días para saber cómo vivir, pero soy una persona distinta, no para mi gloria, no para mi honor, sino para el honor del Señor Jesucristo. Y lo vemos aquí. Vea ese nuevo futuro que también el Señor ha formado en nuestras vidas. Dice, y si morimos con Cristo, creemos, o sea, estamos convencidos que también viviremos con Él. Entonces, si yo voluntariamente comprendí que estaba siguiendo a una persona que había muerto en una cruz, desnuda, flagelada, totalmente aborrecido por los suyos, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y yo así conscientemente seguía a ese maestro, seguía a esta persona. Y sabía que esa persona me pedía que muriera con él, que esa persona me pedía que me bautizara para que le dijera a todas las personas de esta tierra que yo soy discípulo de él. Si yo morí con Cristo es porque estoy total y plenamente convencido
que también viviré con Él. ¿Por qué a nosotros nos anima tanto la noticia de la resurrección? Claro, nos llena de gozo, nos llena de alegría, lo celebramos y damos gloria a Dios porque fue el poder de Dios quien levantó al Señor Jesucristo. Pero esa tumba vacía nos recuerda de que nuestra tumba también va a quedar vacía. El día que el Señor se manifieste y el día que ya el Señor consuma todas las cosas, nuestro cuerpo va a volverse a juntar con nuestra alma y va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, donde ya nosotros no nos vamos a tener que preocupar por el pecado, porque el pecado ya va a abandonar nuestra naturaleza. Entonces me habla de esa nueva condición. Creemos que también viviremos con Él. Por eso decía el devocional de hoy, si Cristo está vivo, todo es real. Dios es real, todo lo que dijo es verdad. Si esa tumba está vacía hasta el día de hoy, es porque Cristo es y sigue siendo y será la persona que Él dijo que era. Dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñaría más de Él. Esto también habla de nuestro nuevo futuro, de que yo viviré con Él y que yo también voy a ser resucitado. Entonces, ¿por qué me tengo que negar a mí mismo? ¿Por qué tengo que complicar mi vida? ¿Por qué tengo que morir a yo? ¿Por qué tengo que vivir cada día en la cruz? Porque yo tengo un nuevo futuro, algo muchísimo mejor que esta tierra. Veía una ilustración, en estos días no me acuerdo, hace tiempo, lo veía, yo creo que eran redes sociales, de un hombre que venía y tomaba una cuerda larguísima, yo creo que la tenía atada no sé cuántos metros, y tomaba esa cuerda y dibujaba en la punta, en la mínima, en los últimos centímetros, una franja roja. Y decía, esta franja roja, esa es su vida aquí en la tierra. Es algo minúsculo, es algo demasiado, demasiado pequeño, demasiado corto. Dice la palabra de Dios de que en los más robustos nuestra vida puede llegar a 80 años o tal vez un poco más. Y es demasiado poco. Y decía ese predicador de que lo que nos queda a nosotros es todo el resto de la cuerda y jalaba y jalaba y jalaba en la cuerda, eran varios metros. Ese es nuestro nuevo futuro. A eso es lo que el Señor nos está esperando. Y nos dice, simplemente soporta el pecado, no para ganar la salvación, sino para darme gloria a mí. Soporta el pecado esta pequeña fracción de tiempo y tú vas a tener toda la eternidad completa para celebrar conmigo una vida totalmente abundante y ausente del pecado. Así que esos versículos nos recuerdan que ya no somos de esta tierra, que no somos de este tiempo, nos recuerdan que por seguir el Maestro viviremos con Él. Versículos que ustedes ya conocen de memoria, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que considera al Hijo, que todo aquel que le pone atención al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Juan 5:24, otro versículo que tal vez usted conoce. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro versículo, todos están en Juan 11:25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que la muerte ya simplemente va a ser separación temporal de esta tierra, pero ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Entonces, ¿por qué negarnos? Porque tenemos una nueva naturaleza, porque tenemos una nueva condición, yo ya soy muerto en esta tierra, porque tengo un nuevo futuro y algo más muy hermoso, y es esta sección que viene a continuación, porque nos recuerda nuestro nuevo amo. ¿Quién era mi antiguo amo? Era yo. Y ese yo estaba atado, estaba amarrado al pecado. Yo obedecía al pecado porque al fin y al cabo era lo que yo quería. Ahora Lili me decía un versículo, lo estaba compartiendo ella, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A veces nosotros, o no sé si era su caso, y espero que ya no sea, nosotros le echamos la culpa a Satanás. Es que es culpa de Satanás esta condición del mundo, es culpa de Satanás esto, lo otro. No, la culpa es mía. Y yo me negaba a buscar de Dios, sino que yo quería agradar a mi amo, a mí mismo, que estaba atado a ese pecado. Entonces, ahora, aparte de una nueva naturaleza, una nueva condición, un nuevo futuro, tengo un nuevo amo, tengo un nuevo jefe, tengo un nuevo gobernador de mi vida. Y es lo que vemos en los versículos 9 y 10. Sabiendo, comprendiendo y entendiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere.
Vea lo hermoso que es ese nuevo amo. Cuando yo vivía atado al antiguo amo, o sea, a mí mismo, al pecado, yo tenía un fin. Tarde o temprano iba a morir y tenía que dar cuentas por todos mis pecados y el juicio ya estaba decretado, ya el veredicto se sabía. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Ese era el veredicto que yo iba a encontrar ese día. Entonces tenía un fin, y por decirlo así, el juicio. Y de ahí vendría la condenación, por siempre, sin fin. Nunca iba a acabar esa condenación. Pero ese nuevo amo es totalmente distinto. Este nuevo jefe dice que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Jesús nunca más va a volver a ver la muerte. De hecho, me encanta, yo creo que lo decíamos hace un par de semanas en 1 Corintios capítulo 15, Jesús amenaza de muerte la misma muerte. Le dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y yo te voy a destruir, muerte. Ya no vas a controlar, no vas a tener dominio sobre los míos. Ya los míos no van a tener que tener temor de ti, ya no te van a encontrar. Ese es mi amo, el que ya no muere nunca más. Y si él no muere, yo tampoco voy a morir. Me lo acaba de decir estos últimos versículos. Aunque esté muerto, separado de esta tierra, yo seguiré viviendo con Dios. ¿Qué más me dice acerca de este nuevo amo? Siendo que Cristo, siendo resucitado, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Jesús, mientras estaba en la tierra, él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Por eso fue que la cruz pudo tanto con él, por decirlo así, la flagelación, y no fue solamente la cruz, fue el maltrato, la violencia que él resistió estas últimas horas, pero su cuerpo estaba atado a debilidad, él iba a morir en condiciones así. De hecho, varias veces los líderes religiosos trataron de matarlo, y él simplemente se escapaba, pero la muerte lo podía detener. Por eso él era tan astuto, era tan agente, que muchas veces estaba en algunos lugares públicos y otras veces simplemente no estaba, porque su vida corría peligro. Estaba atado al peligro de la muerte. Pero él era Dios, él controlaba, y él era muy astuto, él era la sabiduría andante. Entonces él no estaba permitiendo esas cosas. Pero me dice el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió. Eso me dice, pastor, ¿me dice ese versículo que Cristo murió? No, Jesús nunca pecó. Eso es lo que nos recuerda Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, tengo un nuevo amo que ya no muere, un nuevo amo que la muerte no le preocupa a él, que no le asusta, que no le persigue. Tengo un nuevo amo que murió al pecado. Para Cristo ya el pecado no es nada. Él lo enfrentó, salió victorioso, y cuando murió a esta tierra ya el pecado nunca más va a tener relación con él. Nadie puede tentar a Dios. ¿Y qué más me dice de mi nuevo amo? Y dice que, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez y por todas. ¿Qué me dice acerca de mi nuevo amo? Estos versículos, que Jesús entregó su vida una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue perfecto, fue completo, fue tan poderoso que desde que entregó su vida en la cruz ha perdonado pecados de miles de millones de personas. Y fue tan poderoso ese sacrificio que perdonó mis pecados. No sé los suyos, pero me decía un joven cuando Pablo dijo que él era el primero de los pecadores, es porque no habíamos nacido nosotros, y en mi caso no había nacido yo. Y Cristo perdonó mis pecados. Eso es impresionante. Y Cristo hizo, con un solo sacrificio nos hizo perfectos, nos presentó bien delante de Dios. Algo totalmente distinto a los sacrificios del Antiguo Testamento, que tenía que ofrecer por lo menos todos los años, en el día de la expiación, un sacrificio general. Pero también se había que hacer el sacrificio de la Pascua. Había que hacer sacrificio por tu pecado voluntario. Cuando pecabas de forma involuntaria, también tienes que ofrecer sacrificio. Cuando tenías un hijo, tenías que llevar y ofrecer un sacrificio. Había tantas cosas tratando de cubrir pecados y tratando de cubrir tantas cosas y tratando de ser agradables a Dios. Y Cristo viene y dice, mira, con un solo sacrificio, te dice perfecto, te da vida eterna, te dice una nueva criatura y te va a llevar al cielo. Ese es nuestro nuevo amo. Él es impresionante. Por eso, vuelvo con la idea de hace un rato. Si usted se siente admirado por alguna estrella de deporte o de música o lo que sea,
yo creo que usted tiene que corregir algunas cositas. Está bien sentir cierto aprecio y cierta motivación con las personas, pero nuestra mayor estrella es el Señor Jesucristo, nuestro mayor héroe es el Señor Jesucristo. Es el que ha hecho todo a favor de nosotros. ¿Qué más hace ese nuevo amo? ¿Cómo es él? Dice, en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, nos recuerda que este nuevo amo tiene todas estas cualidades, está vivo para con Dios. Y gracias a Dios por esta realidad. La tumba de Jesucristo está vacía. Su tumba nada lo pudo detener. De hecho, vinieron los ángeles y quitaron la piedra para que se den cuenta de que él ya no estaba ahí. Nada pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy está vivo. Y usted me dice, ¿qué está haciendo Jesús? Lo necesitamos aquí en la tierra. No, Él sigue gobernando. Él está a la diestra del Padre y simplemente está esperando que el Padre le diga, Jesús, listo. Vaya a gobernar en la tierra. Vaya y rescate a los suyos. Vaya, tráigalos a mi presencia. Usted vive para darme gloria a mí. Eso es lo impresionante de nuestro nuevo amo. Entonces, vea todo lo que nos recuerda por qué nosotros tenemos que luchar contra el pecado todos los días. Porque Dios ha hecho en nosotros una nueva creación, somos una nueva criatura, una nueva naturaleza, una nueva condición, un nuevo futuro, un nuevo amo, todo nuevo. Entonces nos dice, si todo lo tienes nuevo, ¿para qué te pones a pensar en las cosas pasadas? Póngase a pensar, usted cada cierto tiempo, me imagino, o cuando lo necesita, usted se tiene un teléfono y viene ese teléfono y llega a ser obsoleto. Ese teléfono es de mi mamá, es no sé, un modelo ya viejito, ha estado con nosotros como 4 años. Ya este dispositivo ya no descarga aplicaciones de la Play Store, tiene muchísimos problemas. Funciona, pero ya está obsoleto, es un modelo viejo y lo que sea por viejo pronto va a ser destruido. De hecho, la batería está toda inflada, en cualquier momento explota. Y me quedo pensando, si yo tengo este teléfono, pero también tengo otro nuevo dispositivo, esta es una tablet que nos regalaron y lo puedo utilizar y tiene una versión de Android más, es una pantalla más grande, es más útil. Cuando nos lo regalaron nos sentimos totalmente bendecidos, viene hasta con su propio estuche, creo que es imitación cuero. Y me quedo pensando, bueno, entonces tengo estas dos cosas, tengo estos dos artefactos, los dos son bastante similares, pueden cumplir ciertas condiciones, pero ¿qué persona se va a quedar con esto, siendo que tiene algo muchísimo mejor en el otro lado? Simplemente dice, eso lo voy a dejar ahí en el olvido, yo no lo necesito. Eso es lo que el Señor quiere darnos a entender con estos versículos. Tienes una nueva creación en ti mismo, tienes un nuevo corazón, tienes una nueva mente, tienes el Espíritu Santo que te da fortaleza. ¿Por qué quieres vivir en el pecado? ¿Por qué? Mejor acepta tu nueva condición. Y así es como llegamos a esta realidad. Cristo nos dio poder contra el pecado. Esto sucedió el día cuando usted se rindió delante de Jesús, cuando usted de rodillas, llorando o totalmente convencido de pecado, usted le entregó su vida a Jesús y el Espíritu Santo le bautizó en ese momento, el Espíritu Santo le selló. En ese momento usted recibió todo el poder creativo de Dios en su corazón, en su ser, en su mente. Cristo le dio el poder para que usted luche contra el pecado y me imagino que usted ya lo ha disfrutado de una u otra manera. Usted ya no es la persona, imagino que ya no es la persona que usted era antes. Y si sigue siendo la persona que era antes, usted no ha recibido este poder, usted no es cristiano. Simple y sencillo. Si usted en verdad se rindió al Señor Jesucristo, el Señor le bendijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guía a la Escritura, el Espíritu Santo intercede por usted en oración, el Espíritu Santo le da la fortaleza para luchar contra el pecado, el Espíritu Santo cambia su carácter, le pone virtudes totalmente diferentes de amor, gozo, paz. El Espíritu Santo le dio todo el poder a usted para luchar contra el pecado. No estoy diciendo que esto va a ser una victoria total. Hay pecados que requieren ciertas tácticas diferentes para vencerlos. Pero Cristo nos dio el poder contra el pecado. Por tanto, debo apropiarme de esta verdad. Hay una frase, una palabra que se está utilizando mucho, quise utilizar apropiarse, pero ahora ustedes cuando escuchan un psicólogo, y si lo escuchan estos días, usted va a escuchar esta frase de empoderarse. Empoderarse de esta nueva condición, empoderarse de esta verdad, empoderarse de eso que usted tiene a su alcance. De eso se trata. Tomar poder de esa realidad. Entonces, si usted es una persona que le entregó su vida a Jesucristo, usted recibió ese poder.
simplemente utilícelo, simplemente aprovéchalo para luchar contra el pecado. Entonces, Cristo nos deja un camino para seguir, su cruz. Y si alguien viene y le dijo, venga Jesucristo y todos sus problemas van a ser solucionados, bueno, sí, todos sus problemas espirituales van a ser solucionados. Usted va a ser perdonado por Dios a pesar de sus pecados pasados, los presentes y los que usted va a seguir cometiendo. Esos problemas usted los tiene solucionados, Cristo pagó por ellos. Pero si usted es un seguidor de Jesucristo, usted va a tener otros problemas. Va a luchar contra usted mismo, tendrá que luchar contra seres espirituales, tendrá que luchar contra la influencia satánica de este mundo. Y no son personas, pero a veces parece que luchamos contra personas que quieren lo malo para nosotros, personas que nosotros amamos. Y Cristo me dice, ese es el camino que tienes que seguir, ir a la cruz. Cristo nos dejó el camino de la victoria que Él tuvo, los secretos que Él tuvo, morir al pecado para vivir para Dios, lo que nos dice el versículo 10. En cuanto Él murió, pero ahora vive y vive para Dios. Por eso es tan importante que nos apropiemos de esta necesidad de morir todos los días al yo. Entonces, entendemos otra verdad adicional aquí. La influencia del pecado está ahí. Todavía no se va a ir. La redención total de nuestro cuerpo va a llegar en su momento, pero todavía no ha llegado, pero va a llegar. Entonces, la influencia del pecado está ahí, pero no el dominio del pecado. Yo lo decía meses atrás, ninguno de nosotros podemos llegar delante de Dios y decirle, Dios, tuve que pecar. O Dios, me obligaron. Ninguno de nosotros. Todo cristiano no puede decir, tuve que pecar. Nosotros como cristianos tenemos que confesar nuestra vida y decirle a Dios, Dios, decidí rebelarme contra ti. Decidí levantar mi puño contra ti y considerarme yo más sabio que tú. Por eso tomé esa decisión. Eso es el pecado. Es una decisión voluntaria. Tú me dices, pastor, pero es que yo peco de formas involuntarias. Sí, es la lucha que todos nosotros tenemos. Por eso es tan necesario ser sabios, meternos en la palabra, ser personas de oración, personas de ayuno, personas de hábitos espirituales, para que esos pecados no nos gobiernen tanto y nosotros estemos atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y aún así, siempre vamos a pecar. Y aún así, siempre le vamos a quedar mal al Señor. Y Él comprende nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Pero Él también nos dice, si pecas y te arrepientes, alcanzas misericordia. Eso nos dice en Proverbios, en primera de Juan. Entonces, vea qué hermosa ilustración. Otra respuesta, ¿por qué nosotros tenemos que morir al yo todos los días? Porque es la ilustración del Evangelio. Tal vez usted recuerda ese pasaje. Si gusta, lo voy a leer para ustedes, para que no pierdan Romanos, pero dice 1 Corintios 15, 3 y 4, un pasaje que por lo general lo leemos muy frecuente. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. En resumidas cuentas, ese es el Evangelio. Entonces, ¿por qué yo tengo que negarme a mi vida todos los días? Porque de esa manera yo represento el Evangelio en mi vida. Vea qué hermoso. ¿Qué nos dice el versículo 8? Y si morimos con Cristo, ¿qué nos recuerda eso? Nos recuerda el Evangelio. ¿Por qué yo tengo que negarme todos los días? ¿Por qué yo tengo que morir? Porque yo tengo que recordarle el Evangelio a las demás personas. Yo tomé la decisión de seguir a Jesucristo, por tanto yo morí con Cristo. Con Cristo soy juntamente crucificado, decía Pablo. Versículos 3 y 6 nos dicen la misma idea acerca de la muerte de Jesucristo y que nosotros la hacemos en ejemplo. Bueno, sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Versículo 2, en ninguna manera no vamos a perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto. ¿Por qué me tengo que negar? Porque así yo recuerdo el Evangelio a mi vida y se lo recuerdo a otras personas. ¿Qué más dice el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado. Lo que nos dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es el Evangelio. Por eso yo me tengo que negar a mí mismo, para recordar que con Cristo estoy sepultado.
yo ya morí a esa tierra. ¿Y qué más nos dice el Evangelio? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 8 nos vuelve a decir lo mismo. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De eso es lo que nos viene hablando. Versículo 4 vuelve a hablar lo mismo. Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos vuelve a hablar acerca de la resurrección, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Yo me niego a mí mismo para recordar que yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y yo viviré con Cristo. Todo eso es lo que nos muestra este pasaje. Le pido que por favor me acompañe a Lucas 14. Ese pasaje lo quería detallar el miércoles pasado en media predicación. Este, no pude continuar, tuve problemas de tecnología y perdí el mensaje, así que ese pasaje lo tuve que brincar sin querer, pero sí quería recordarlo. Lucas 14, 25 al 33. Y ciertamente los títulos en nuestra Biblia, los títulos en negrita no son bíblicos, pero sí nos dan una idea de lo que, el contexto de lo que viene hablando. Y nos dice aquí Lucas 14, 25 al 33, y viene ese título que dice lo que cuesta seguir a Cristo. Yo creo que cae muy de la mano con el pasaje de Romanos, y hoy dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo. Entonces, viene aquí el Señor, viene aquí, está con muchísimas personas que le están acompañando, muchísimas personas le están siguiendo, están ahí con el Señor y ese es el momento ideal para decirle a esas personas, oigan, lo que yo tengo para ustedes es algo bonito, es algo hermoso, no importa si pecan, no importa si hacen cosas malas, la verdad es que yo tengo algo muy especial para ustedes. Vengan a mí, ustedes van a estar bien, no, vengan a mí y háganme rey. Ese era el momento ideal. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir aborrecer en este contexto? Es amar menos. Si no ama menos a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también ama menos su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. O sea, son dos cosas que no van a encajar. La doctrina de Cristo no va a encajar con una vida que ame el pecado, no encaja. Lo vuelve a aclarar. Y además, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no muere a sí mismo, el que no entrega su vida al Señor, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Vea que claro, vea qué duro lo presenta aquí el Señor y como les decía, será un momento clave para decir, vea, es que esto es fácil, esto es sencillo, pero el Señor no lo hizo así. El Señor dijo, vea, esto es algo difícil. Tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo, tiene que aborrecer o amar menos su propia vida. Y empieza a dar todo ese contraste y decir, usted tiene que examinar el costo. Y el costo es grande. Es como construir una torre, es como salir a la batalla. De eso se trata. Ve al final del versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, tercera vez, no puede ser mi discípulo. El Señor era especialista para decir estas verdades. En otro momento, en Juan capítulo 6, dijo una verdad también muy dura, muy drástica. Y muchas personas, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Dijeron, esto es complicado, esto es difícil. Y el Señor Jesús viene y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Ahí Pedro en sus grandes luces dijo, Señor, tú eres el Cristo, ¿no? Tú nos das palabras de vida eterna. Nosotros queremos estar contigo.
la respuesta más clara. Por eso es que dice aquí esa frase que les puse, los que pierden las bendiciones, los que pierden la oportunidad de ser verdaderos discípulos, ser reconocidos como verdaderos discípulos, los que pierden la oportunidad de ser utilizados por el Señor, los que no se niegan a sí mismos. Mis hermanos, no estamos hablando aquí que esto sea algo fácil o sea sencillo para algunos de ustedes, ni para mí, ni para ningún cristiano, en ningún momento de la historia ha sido fácil. Pero ese es el camino que el Señor nos pide. Entonces, les recuerdo, la influencia del pecado está ahí. O sea, el pecado está ahí. Y no podemos venir y arrojar piedras contra otros de que su pecado se manifiesta en un pecado distinto. O sea, que su naturaleza pecaminosa se manifiesta en un pecado distinto. Y sabes que usted no lucha, que usted es aquí, usted es allá. Nosotros no conocemos las luchas que tiene cada hermano. La influencia del pecado, la naturaleza pecaminosa está ahí. Pero el poder del pecado ya no está. Nosotros somos seducidos, somos atraídos de nuestra propia concupiscencia, de lo que nosotros queremos. Pero el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Pecamos porque nuestra naturaleza está ahí y es el viejo hombre. No dice que es el hombre muerto, es el viejo hombre. Es un hombre mañoso, es un hombre viciado, es un hombre engañoso, que a veces juega con nuestra mente y aparte de eso los dardos de Satanás y aparte de eso la corriente de este mundo. La influencia está ahí, pero el poder del pecado ya no está. Usted y yo nos podemos sentir totalmente libres de eso, deberíamos de apropiarnos de esto. Entonces, vean estos días esta frase, alimentemos el lobo correcto. Termino con esta ilustración y yo sé que he estado terminando desde hace rato, pero no sé si yo les he contado esa anécdota o esa historia, esa ilustración. Dice que había un hombre que vivía así como en Alaska, en esas zonas bastante frías, y él tenía lobos. Entonces él tenía sus productos y iba al pueblo de vez en cuando a vender sus productos. Y tomaba dos de sus lobos y los ponía a pelear y él hacía apuestas. Entonces él venía y apostaba a un lobo. Entonces, lo curioso es que el lobo que él apostaba, ese lobo ganaba. Entonces ya pasaba el tiempo, él regresaba a su casa, preparaba sus productos, volvía al pueblo con sus lobos y recuerde, pónganse en la ilustración, en esos trineos jalados por perros lobos, toda esa cosa, esa es la idea. De pensar de que ese hombre está allá y pasa un tiempo y regresa al pueblo con sus productos y ya las personas dicen, mira, ahí viene el hombre con los lobos, vamos a ver qué es lo que hace. Y otra vez hacía apuestas. Y la gente decía, claro, este lobo, ponerle así el ejemplo, el lobo negro es el bueno, apostemos a él. Pero en esta ocasión, el otro lobo, el lobo blanco, era el que ganaba. Y ese hombre pues, no perdía. Entonces se iba a su pueblo, iba en su esquí, en la nieve, pasaba el tiempo, preparaban sus productos y regresaban al pueblo y volvían a hacer apuestas. Entonces él decía, bueno, ¿y a cuál van a apostar? ¿No? Y parece que el blanco ahora es el bueno, hagamos las apuestas. Y volvió a ganar dinero. Y así jugaba con esto todas las veces y ya la gente no sabía, les jugaba chueco, no lo hacía exactamente igual y se quedaban extrañados, el hombre nunca perdía. Es al contrario, siempre se iba con las ganancias hasta que encontraron cuál era la clave. Mientras él iba con sus lobos y obviamente los cuidaba, a uno de esos lobos lo cuidaba más que al otro. A uno de esos lobos lo chineaba más, lo alimentaba más, lo sanaba, lo protegía, lo hacía más fuerte. En cambio el otro lo dejaba sin comida, lo dejaba en la intemperie y dejaba que la naturaleza continuara su propio proceso. Entonces, así somos nosotros. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos como si no supiéramos quién va a ganar en la tentación. Si usted es una persona que no ha estado meditando la palabra, si usted es una persona que no se ha congregado, si usted es una persona que no ora, si usted es una persona que no comparte a Cristo, si usted no es una persona que practica hábitos espirituales, los mismos que siempre hemos sabido, usted sabe cuál lobo se está alimentando y usted sabe cuál va a ganar en la tentación. Usted ya lo sabe. Por eso dicen que nosotros tenemos que ver a cuál parte de nuestro ser alimentamos, y la espiritual es la que va a tener más influencia y más poder en nuestra vida y es la que muy posiblemente va a ganar en la tentación. Pero si yo soy mundana, me encanta
los programas pervertidos de la televisión, las películas, me encanta el vocabulario vulgar, me encanta tomar esos dispositivos que son regalos de Dios y ahora los consideramos regalos de Dios para estar conectados, los utilizamos para perdición, para basura, para dañar a otras personas o ser dañados por otras personas, tantos vicios y tantos engaños. Ya nosotros sabemos quién va a ganar en la tentación. Así que alimentemos el lobo correcto. Dejemos a Cristo reinar en nuestra vida. Lo decimos, esto no se trata de algo fácil, es una lucha diaria. Pero Cristo nos da todo para que nosotros podamos tener la victoria. Su Santo Espíritu, su palabra, los hermanos. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo para ser victoriosos. No una vida perfecta, eso no lo vamos a alcanzar aquí, pero una vida madura, que lucha todos los días contra el pecado y que se niega a sí mismo. Oremos y pedimosle al Señor que podamos poner en práctica estas verdades y demos la gloria que Él se merece. Pues Señor, muchas gracias por este tiempo que tú nos das de poder disfrutar con los hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias Señor porque esta palabra no es fácil de sobrellevar, no es sencilla de asimilar y muchísimo menos de poner en práctica. Señor, pero muchas gracias porque tú eres bueno y tú quieres una vida que te dé gloria. No una vida perfecta, tú sabes, tú te acuerdas que nosotros somos polvo, tú sabes que nosotros somos personas que fallamos, que somos como Pedro, te decimos que vamos a estar contigo siempre y en el momento más importante te negamos varias veces. Señor, tú lo que quieres es que nosotros estemos contigo en la cruz, que nosotros entreguemos nuestra vida todos los días a usted, que nos dejemos gobernar por usted, porque solamente así vamos a tener una vida que le dé la gloria que usted se merece. Señor, te pido porque tal vez haya alguna persona que nos acompañe de alguna forma o después escuche alguna de las predicaciones, Señor, y no le ha entregado su vida a Jesucristo, te pido que esa persona donde esté escuchando ese mensaje renuncie a su vida. Esa es la mejor manera de explicar la salvación. Renunciar a esta vida, a los deseos que nosotros tenemos. Renunciar a ese pecado que nosotros tenemos tan enraizado en nuestro corazón. Y sintamos mal por ese pecado y le entreguemos el control total, el gobierno total de nuestra vida a Jesucristo. Eso es la salvación. Si es alguna persona que no te conoce, Señor, que donde esté, hoy mismo, en ese mismo instante, le entregue el total control a este nuevo amo que le quiere dar una nueva condición, que le quiere dar una nueva naturaleza, que le quiere dar un nuevo futuro. Bendice a esas personas que te necesitan. Demuéstrales con tu Santo Espíritu que la respuesta que ellos andan buscando, como dicen los niños, tiene 5 letras y es Jesús. Y Santo Señor, te pido, aparte de las personas por las que no te conocen, te pido por mis hermanos, porque ellos y yo estamos en este mundo, ellos y yo estamos bajo la influencia del pecado, ellos y yo estamos viendo y comprendiendo de que este mundo lo único que quiere es lo malo, el único que quiere es facilitar el pecado. Y vivimos en una época donde el pecado está a un clic de distancia, está en una página, está en un video, está en un chat. Ahora es tan fácil, Señor. Señor, te pido por mis hermanos para que nosotros nos apropiemos, nos empoderemos del poder del Espíritu Santo para negarnos a nosotros mismos y recordar de que estamos aquí en esta tierra por un instante y que vale la pena entregar nuestra vida a Jesús todos los días. Señor, te pido que les bendigas, que les des tranquilidad y que también si alguno de ellos ha cometido algún pecado, alguna barbaridad recientemente, Señor, que acepte el perdón que tú le quieres dar. Señor, si ellos confiesan sus pecados y se apartan, haya la misericordia. Si ellos confiesan sus pecados, como yo lo hago, sé que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No para vivir una vida libertina, sino para vivir una vida que te agrade. Ayúdenos, Señor, para que nuestra vida te dé la gloria, como decía el canto. En mi vida, gloria te doy. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que nos acompañan. En Cristo Jesús. Amén.